Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os hablaré de la numismática de la sospecha. ¿Qué es esto de la numismática de la sospecha? Bueno, pues es una etiqueta un poco inspirada en otra etiqueta que es más bien del mundo de la filosofía, ¿de acuerdo? En filosofía suele hablarse de filosofía de la sospecha para referirse a tres filósofos de finales del siglo XIX y principios del XX, más o menos, En concreto son Marx, Nietzsche y Freud, es decir, Karl Marx, el principal teórico del socialismo científico, es decir, el comunismo, a Friedrich Nietzsche, que es un poco un gran exponente del vitalismo alemán, y por último, Sigmund Freud, que es el gran nombre, ¿no? El gran inventor, entre comillas, del psicoanálisis, de esta corriente, psicológica. Entonces, estos tres pensadores, pese a sus grandes diferencias, porque tratan temas muy distintos, digamos que Marx principalmente habla de economía, Nietzsche habla de filología, es decir, del significado de ciertos conceptos, y Freud habla de temas de psicología, básicamente. Pues pese a tratar temas tan dispares, en el fondo venían a decir algo similar. Y era lo siguiente. Los tres venían a decir que el mundo no iba tan bien como parecía, sino todo lo contrario, que se estaba complicando la cosa. En concreto, Marx lo que venía a decir era que el sistema capitalista aparentemente, de manera oficial, producía riqueza, como decía, por ejemplo, gente como Adam Smith, ¿no? Que decía que la libertad, de comercio, ¿no? Y la propiedad privada, estaban generando cada vez más dinero, más riqueza en el mundo. Pero lo que venía a decir Marx era que, en realidad, lo que ocurría era que toda esa riqueza escapaba de las manos de los trabajadores para ir a parar a unos pocos empresarios. Los proletarios, cuanto más trabajaban, más pobres acababan siendo. Con lo cual, era un sistema perverso, económicamente perverso. En el caso de Federico Nietzsche, digamos, ¿vale? Dice algo similar, pese a que el tema aparentemente es muy diferente. Nietzsche lo que venía a decir era que nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender la vida, se ha ido convirtiendo cada vez más en una faceta extremadamente racional y racionalizadora de las cosas. Es lo que él llamaba el lado apolíneo de la vida. Digamos que cada vez, a través, por ejemplo, de la ciencia, nos hemos vuelto más y más racionales. ¿Pero qué es lo que venía a decir? Bueno, lo que venía a decir era que existía otra cara de la vida, algo así como el lado oculto de la luna, que sería el lado dionisíaco de la vida, y que tan importante como la racionalidad son los sentimientos y también lo incomprensible que muchas veces tiene la vida. Y lo que venía a decir Nietzsche era que en la antigüedad los griegos arcaicos conocían este doble aspecto de la vida, lo apolíneo y lo dionisíaco, y en cambio, Occidente, a medida que había ido profundizando en el pensamiento judeocristiano y la religión, por ejemplo, ¿no? La religión, de Abraham, ¿no? La religión de los judíos, el cristianismo, luego incluso, por ejemplo, la filosofía medieval, la ciencia, el socialismo. O sea, la deriva que estaba tomando Occidente, según Nietzsche, era francamente decadente y hacía que al final, intentando comprender la vida desde un punto de vista estrictamente racional, al final lo que hacíamos era precisamente entender cada vez menos cómo funcionaba la vida, ¿no? Y entonces cada vez siendo más infelices. Lo que viene a decir Nietzsche es que en lugar de vivir una época de progreso, lo que estábamos viviendo era una época de decadencia del ser humano y de gran infelicidad, lo que él llamaba nihilismo reactivo, ¿de acuerdo? Y todo esto él lo mostraba
a través, pues sobre todo del significado de las palabras y cómo la deriva semántica de ciertos conceptos, pues mostraba cómo la manera de pensar de la gente, pues no solamente había cambiado, sino que incluso en muchos aspectos se había invertido. Es decir, lo que era bueno en ciertos momentos, pues actualmente se consideraba malvado, y en cambio lo que era malo, pues se había convertido en algo así como una virtud, se había convertido en algo bueno. Entonces, fijaos cómo Marx y Nietzsche pues, viene a decir algo por el estilo, pero hablando de temas distintos. En el caso de Freud es algo parecido. Lo que viene a decir Freud es que el ser humano, pese a que hay un intento constante de destacarlo respecto a los otros animales y de insistir un poco aristotélicamente en que es un animal racional, pues en el fondo lo que venía a decir Freud era que no, que realmente había una esfera irracional en el ser humano tan o más importante que la racional. Digamos que a la parte consciente de la mente pues había que oponerle una otra parte que era la parte subconsciente o inconsciente y que, bueno, que no era nada racional y que se basaba en pulsiones, en instintos, en una agresividad y en una sexualidad pues que muchas veces quedaba fuera de control. Entonces pues estaba diciendo esto, ¿no? que el ser humano también tenía un lado pues oscuro, ¿no? Entonces lo que viene a decir es que, bueno, que Occidente, tal con el rumbo que estaba tomando la sociedad, pues estaba oprimiendo cada vez más ese subconsciente, y entonces pues la gente reventaba, entre comillas, psicológicamente. Cada vez más personas pues necesitaban ir a la consulta porque no aguantaban la presión de esa sociedad cada vez más y más asfixiante. Por tanto, fijaos, Marx, Nietzsche y Freud, con distintos temas, vienen a decir un poco cosas similares. Bueno, volviendo a las monedas. Volviendo a las monedas, lo que sucede es que bueno, podríamos decir que se está desarrollando una numismática de la sospecha. ¿De acuerdo? Esta numismática de la sospecha lo que vendría a decir es que, cuidado, la numismática está en peligro. La numismática no está tan bien como muchos la pintan. Y me explico. Aparentemente puede parecer que la numismática, como una ciencia social, pues avanza más y más y que cada vez, pues, digamos, acumula más teorías, más conocimientos, catálogos más exhaustivos, con más piezas conocidas, etc. Y eso es cierto, pero solamente es una parte, solamente es una cara de la verdad. Si os fijáis, la numismática también tiene un lado oscuro, y es el siguiente. ¿Cómo se ha gestado la numismática históricamente? La numismática se ha gestado históricamente a partir del coleccionismo privado. Son los coleccionistas privados los que, en un afán por comprender las piezas que tenían entre las manos, pues intentaron sistematizarlas, estudiarlas, comprenderlas. Los primeros numismáticos son sobre todo coleccionistas, gente que acumulaba piezas y bueno, y trataba de entenderlas. Durante mucho tiempo el coleccionismo pues simplemente era eso, acumulación de piezas, pero con el tiempo hubo gente que comenzó, digamos, a generar una especie de progreso científico en cuanto a la numismática, y ese progreso pues nos ha hecho conocer muchas cosas sobre la numismática. Yo que sé, por ejemplo, pues saber qué tipos de pieza hay, o por ejemplo conocer a lo mejor pues tribus ibéricas que quizás solo se conocen por las monedas, emperadores romanos que solo se conocen por las monedas. Se han ido encontrando cada vez más variantes de ciertos tipos de monedas, etc. Entonces todo esto sí ha ido aumentando. Pero fijaos qué es lo que ha sucedido. Digamos, ese carácter científico de la numismática ha hecho que en parte se le haya vuelto en contra. Y me explico. Lo que ha acabado sucediendo es que muchos han querido enmarcar
la numismática en el seno de la historia y también de la arqueología. Y entonces lo que ha ocurrido es que al tomar el control historiadores que no son numismáticos, algunos pueden serlo, pero la gran mayoría no lo son, y arqueólogos que también la gran mayoría de ellos no son numismáticos, no saben sustancialmente de monedas, pues tienen otra manera de ver las cosas. Y lo que ha acabado sucediendo es que, enmarcada la numismática en las disciplinas, digamos, de la historia y de la arqueología, pues ha acabado supeditándose y plegándose a sus criterios. Y fijaos que, por ejemplo, en arqueología, las personas que coleccionen dagas romanas, pues deben ser muy pocas. O las personas que coleccionen, no sé, según qué tipo de antigüedades. En cambio, fijaos que con las monedas, con la numismática, esto no es así. El coleccionismo de monedas es muy antiguo, está testimoniado ya en la antigüedad. Y segundo, que está muy normativizado. O sea, realmente uno puede coleccionar cualquier cosa. Puede coleccionar latas de Coca-Cola, lo que quiera, chapas de botella, lo que sea. Pero el coleccionismo de monedas realmente se ha sistematizado mucho. Digamos que se lo ha tomado muy en serio y ha dado frutos pues muy potentes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que al final, al tomar el control estos historiadores y estos arqueólogos, han acabado asumiendo que el coleccionismo, en el fondo, es una traba. Que el coleccionismo en el fondo es un obstáculo, que los coleccionistas, al guardarse las piezas, están entorpeciendo la investigación, que incluso la mera posesión de las piezas puede llegar a ser un problema. Yo os cuento una anécdota. Yo cuando estaba en la universidad tuve que presentar un trabajo de epigrafía y bueno, presenté pues una moneda y la estuve analizando, ¿vale? Para un ejercicio, digamos, universitario de epigrafía, latina en concreto. Era una moneda de estas, digamos, del Bajo Imperio, en el que aparece pues Roma y por detrás aparece pues la loba amamantando a Rómulo y Remo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que la profesora de epigrafía se escandalizó de que yo tuviera esa moneda, cuando es una moneda que se puede comprar en muchísimos sitios por 10 o 15 euros. Digamos que hay a montones de esa moneda. Entonces, fijaos, mi profesora de epigrafía, que sabía mucho de epigrafía, era una auténtica ignorante en cuanto a numismática. Pero su posición, digamos, de profesora, pues le daba fuerza. Imaginad la cantidad de profesores en facultades de historia y de arqueología con esa manera de pensar. Hay muchos, y lo que yo os cuento no es una simple anécdota aislada que no es representativa. Digamos que entre los historiadores básicamente hay como dos grupos principales, los que directamente no coleccionan, porque ya utilizan las piezas, estudian las piezas que hay en los museos o se valen de su posición académica para acceder a esas piezas, entonces no necesitan coleccionar porque ya tienen acceso a piezas. O otro grupo que es el de los que coleccionan pero que no lo dicen, no sea que los otros les critiquen y les llamen algo así como, bueno, casi como expoliadores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que acaba ocurriendo es pues que el coleccionismo poco a poco se va viendo relegado a una esfera de el mundo aficionado, de la vida privada, pero que conviene no airearla mucho, etc. Y todo eso al final nos lleva a que la legislación poco a poco se irá construyendo en base a esa manera de pensar. Y esos cambios no suceden de un día para otro. Esos cambios son lentos, generacionales,
en ciertos momentos, pues un gobierno le da un vistazo a ciertas leyes y entonces mira a ver cómo las puede mejorar. Y entonces, ¿qué hace? Pues recurre a los intelectuales, sobre todo en temas de cultura. ¿Y cómo saber quién son los intelectuales? ¿Cómo saber quién merece ser escuchado? Pues el gobierno lo tiene muy fácil. Los gobiernos irán a buscar siempre pues los profesores universitarios. Entonces, ¿encontrarán profesores universitarios de numismática que defiendan pues que el coleccionismo ha existido siempre y que las monedas, por tratarse de piezas muy repetidas, por ser muy comunes, pues no pasa nada porque haya gente que las tenga en sus casas, que el museo seguirá teniendo esos ejemplares? Y si no los tiene, pues tampoco pasa nada porque no podría exponer todas las monedas que hay en el mundo mundial. Pues claro, ese tipo de opiniones no le llegan al legislador. Lo que le llega más bien es pues la opinión de que no tiene que inmiscuirse, digamos, gente que no es profesional, gente que no es del gremio, en la investigación de tales asuntos. Entonces pensad que los historiadores, por ejemplo, son un gremio con una alta tasa de paro. Yo soy profesor de instituto y os puedo asegurar que los profesores de sociales son de los que tardan más años en poder trabajar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el historiador prácticamente solo puede dedicarse a ser profesor de historia. Y entonces, pues claro, las pocas cosas a las que pueden dedicarse, y ojo, alerta, valoro en muy alta estima yo a la historia, tengo muchos amigos historiadores, no es una carrera fácil, es necesaria para la sociedad. Yo todo esto lo digo y lo diré 1000 veces, pero alerta, no son numismáticos. Entonces, ¿esta gente qué pasa? Pues que al final acaba pues queriendo dedicarse ellos a la investigación de la numismática, pero como no lo son, pues no desarrollan muchos, la gran mayoría de ellos, tratados numismáticos que sean potentes. Hay gente que sí, porque se combina, hay gente pues que tenemos la suerte de que al mismo tiempo es numismática y historiadora, o numismática y arqueóloga, pero realmente la gran mayoría pues no es así. Y estadísticamente la gente con la que habla pues, un gobierno cuando tiene que crear leyes de patrimonio, pues no serán este tipo de coleccionistas e investigadores numismáticos. Entonces lo que acaba sucediendo es que hacen leyes tratando las monedas como si fueran, yo qué sé, la corona de un rey, o algo así como un elemento único, o una espada de valor incalculable, etcétera, ¿no? O yo que sé, un sarcófago egipcio con la máscara de Tutankamón, ¿no? Entonces, lo que no se dan cuenta es que las monedas realmente son elementos mucho más comunes, y que entonces, pues que no pasa nada porque haya gente que los tenga, o que incluso que haya gente que los pueda sacar del suelo, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que hay. Y con los arqueólogos pasa lo mismo. La tasa de paro de los arqueólogos es bestial, ¿de acuerdo? La arqueología, yo no sé si tiene que existir como carrera, como mínimo, es una carrera universitaria, y seguramente pues mucha gente justificará que deba existir. Como mínimo sería una especialización de la historia, como mínimo digo, pero claro, ¿cuántos arqueólogos puede absorber el mercado laboral? Hace unas semanas leí una noticia en la que decían que no llegaba ni al 15% de los licenciados en arqueología cobraba luego un sueldo de 1.500 euros al mes. O sea que realmente lo pasan mal, no tienen trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí viene lo de la numismática de la sospecha. Pues lo que sucede es que esta gente, de forma gremial, pues acaba influyendo en una legislación que poco a poco aparta a los numismáticos. Aparta a los numismáticos de la universidad. Aparta a los numismáticos de la decisión de qué leyes irían mejor a la numismática. Y eso no nos conviene. Si no se hace nada al respecto, poco a poco,
se irá restringiendo más todo el tema del patrimonio. Y llegará un momento en el que ya prácticamente solo podremos coleccionar monedas de euro mientras circulen. Por tanto, yo sé que ahora puede parecer muy conspiranoico, muy catastrofista, bueno, porque yo lo estoy viendo, digamos, con mucha antelación. Yo estoy viendo que esta es la tendencia a la que llegaremos si no se para, si no se, de algún modo, si no se invierte la marcha de todo esto. Por eso los numismáticos tienen que estar muy alerta con la legislación que hay y con la legislación que poco a poco se va implantando. Y tenemos que defender que la numismática sea un estudio por sí misma, no porque sea mejor que la historia o que sea mejor que la arqueología, porque no lo es. Simplemente son estudios distintos, que a veces pueden combinarse, que a veces se solapan, pero que tratan temas diferentes. No todas las monedas son arqueológicas, ni todas las monedas tienen que ver con el pasado. Por tanto, la numismática pues, no es solo historia, ni es solo arqueología, ni es solo economía, ni es solo, estudio de los metales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que reivindicar ese cambio. Tenemos que reivindicar que la numismática sea un estudio por sí mismo. Eso o moriremos poco a poco languideciendo.